Bienvenidos a este video de repaso del curso Psicología y Normativas Laborales en la Gestión Organizacional. Este material está pensado para ayudarte a repasar los temas principales de las sesiones 1 a 6 y llegar con más claridad al examen parcial. La idea no es memorizar cada palabra, sino entender la lógica del curso, diferenciar conceptos importantes y aplicar lo aprendido a situaciones laborales concretas. En este curso hemos trabajado una idea central. La gestión organizacional no puede separarse de las normas laborales. Una organización no solo necesita productividad, tecnología o talento humano, también necesita reglas claras, contratos adecuados, respeto por los derechos laborales, beneficios correctamente gestionados y criterios salariales justos y comprensibles. Desde la psicología, esto es muy importante porque las normas laborales no son solo documentos legales, también influyen en el clima laboral, en la motivación, en la percepción de justicia, en el compromiso, en la permanencia del talento y en la forma en que las personas viven su experiencia dentro de una organización. Por eso, en este video vamos a repasar las 6 primeras sesiones del curso como si fueran una ruta. No son temas sueltos. Cada sesión prepara la siguiente. Primero veremos las organizaciones 4.0 y los retos del entorno actual. Luego revisaremos la gestión del talento humano y el paso de recursos humanos tradicionales hacia enfoques más ágiles. Después entraremos a la Ley General del Trabajo y al sentido del derecho laboral. Más adelante repasaremos el contrato de trabajo, los beneficios laborales y finalmente los derechos laborales. Mientras escuches el video, trata de hacerte 3 preguntas sencillas. ¿Qué concepto se está explicando? ¿Por qué importa para una organización? ¿Y cómo podría verse en un caso real? Empecemos este recorrido. Antes de entrar a cada sesión, es importante entender por qué este curso combina psicología, gestión organizacional y normativa laboral. A primera vista, podría parecer que las normas laborales pertenecen solo al campo legal. Sin embargo, en una organización real, las normas influyen directamente en el comportamiento de las personas. Influyen en cómo se sienten tratadas, en si perciben justicia o abuso, en si confían en la empresa, en si se comprometen con su trabajo y en si sienten que la organización actúa de manera coherente. Por ejemplo, pensemos en una empresa que ofrece un ambiente moderno, usa tecnología, habla de innovación y dice valorar el talento humano, pero al mismo tiempo contrata informalmente, no respeta horarios, no paga beneficios o usa contratos que no corresponden con la realidad del trabajo. Esa organización puede parecer moderna por fuera, pero en su funcionamiento interno genera inseguridad, desconfianza y conflicto. Ahora pensemos en el caso contrario. Una organización puede no ser perfecta, pero si comunica claramente las condiciones laborales, formaliza adecuadamente los contratos, respeta los beneficios, paga de manera ordenada y aplica criterios justos, entonces crea mejores condiciones para la estabilidad, la motivación y la convivencia laboral. Por eso, durante este repaso, no vamos a mirar las normas como una lista fría de obligaciones, vamos a mirarlas como parte de la gestión de personas. Cada norma laboral tiene una consecuencia organizacional. Cada contrato mal usado puede convertirse en un conflicto. Cada beneficio mal gestionado puede afectar la confianza. Cada salario poco claro puede generar desmotivación o sensación de injusticia. Para prepararte para el examen te recomiendo escuchar este video con una lógica simple. No estudies solo preguntándote, ¿cuál es la definición? Estudia también preguntándote, ¿para qué sirve este concepto? ¿Qué problema ayuda a prevenir? ¿Cómo se vería en una empresa real? ¿Qué error podría cometer una organización? Por ejemplo, cuando revisemos contrato de trabajo, no basta con decir que existen prestación personal, remuneración y subordinación. Hay que poder reconocer esos elementos en una situación concreta. Si una persona cumple horario, recibe órdenes, usa herramientas de la empresa y cobra mensualmente, probablemente hay una relación laboral, aunque el documento tenga otro nombre. Cuando revisemos beneficios laborales, no basta con memorizar nombres como gratificación, CTS o utilidades. Hay que entender que esos beneficios se conectan con derechos laborales, protección económica y obligaciones del empleador. Y cuando revisemos salario, no basta con decir que es una contraprestación. Hay que comprender que el salario expresa una relación de intercambio, pero también comunica valoración, justicia y reconocimiento dentro de la organización. Entonces, el objetivo de este video es ayudarte a construir un mapa mental del curso. Primero entenderemos el contexto organizacional. Luego veremos cómo se gestiona el talento humano. Después entraremos a la base legal del trabajo. Luego revisaremos el contrato como punto de inicio de la relación laboral. Más adelante veremos los beneficios que se derivan de esa relación. Y finalmente analizaremos el salario como pago, contraprestación y elemento de gestión. Si logras entender esa secuencia, estarás mucho mejor preparado para responder preguntas del examen, incluso cuando aparezcan casos breves o alternativas parecidas.
Ahora sí, empecemos con la primera sesión, Organizaciones 4.0. En la sesión 1 empezamos con un tema base, las organizaciones 4.0. Una organización 4.0 no es simplemente una empresa que usa computadoras, redes sociales o inteligencia artificial. Es una organización que intenta adaptarse a un entorno cambiante, competitivo, digital y muchas veces incierto. Pensemos en una empresa actual en el Perú. Puede ser una clínica, una universidad, una tienda por departamentos, una empresa minera, un restaurante o un centro psicológico. Antes, muchas organizaciones podían funcionar con estructuras muy rígidas. Un jefe daba órdenes, los trabajadores obedecían, y los procesos cambiaban muy poco. Pero hoy eso ya no alcanza. Las organizaciones necesitan responder rápido, aprender, reorganizarse, usar información, cuidar su reputación y mantener talento humano comprometido. Por eso hablamos de organizaciones 4.0. El primer concepto importante es el diseño y la estructura organizacional. La estructura es la forma en que una organización ordena sus áreas, puestos, funciones, responsabilidades y niveles de autoridad. Por ejemplo, si en una empresa nadie sabe quién toma decisiones, quién supervisa, quién coordina o quién responde ante un problema, la organización puede tener mucha tecnología, pero seguirá funcionando mal. Una buena estructura permite claridad, ayuda a que cada persona sepa qué debe hacer, a quién reporta, con quién coordina y qué resultados se esperan de su trabajo. Pero en las organizaciones actuales, la estructura no puede ser solamente rígida, también necesita flexibilidad. Una empresa puede tener jerarquías, pero debe permitir comunicación rápida, trabajo colaborativo y adaptación frente a los cambios. Aquí aparece el entorno VUCA. VUCA es una forma de describir el contexto actual de muchas organizaciones. Significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Volatilidad significa que las cosas cambian rápido. Por ejemplo, cambia la tecnología, cambian los precios, cambian las necesidades de los clientes, o cambian las reglas del mercado. Incertidumbre significa que no siempre podemos predecir qué va a pasar. Una organización puede planificar, pero aún así enfrentar situaciones inesperadas. Una crisis económica, una renuncia clave, una nueva norma laboral o un cambio fuerte en la demanda. Complejidad significa que los problemas no tienen una sola causa. Por ejemplo, la baja productividad de un equipo puede depender del liderazgo, del clima laboral, de la carga de trabajo, del salario, de la comunicación interna y de la falta de capacitación. Ambigüedad significa que una misma situación puede interpretarse de varias maneras. Por ejemplo, si un trabajador baja su rendimiento, la empresa podría pensar que es falta de compromiso, pero también podría tratarse de estrés, problemas familiares, mala inducción o poca claridad en sus funciones. Entonces, una organización 4.0 debe aprender a moverse dentro de ese entorno VUCA. No puede funcionar como si todo fuera estable, simple y predecible. Desde la psicología organizacional, esto es clave porque las personas no trabajan en el vacío. Trabajan dentro de estructuras, normas, climas, liderazgos, culturas y condiciones que influyen en su conducta. Por eso, cuando estudiamos organizaciones no solo miramos organigramas, también miramos cómo se comunican las personas, cómo se toman decisiones, cómo se resuelven conflictos, cómo se reconoce el esfuerzo y cómo se adapta el talento humano a los cambios. La primera idea que debes recordar para el examen es esta. Una organización 4.0 combina tecnología, adaptación, aprendizaje y gestión del talento humano. No se trata solo de digitalizar procesos, sino de gestionar mejor a las personas dentro de un entorno cambiante. Ahora profundicemos un poco más en cómo han cambiado las organizaciones. No debemos pensar que una organización 4.0 aparece de la nada. Más bien, es parte de una evolución. Las organizaciones tradicionales solían estar más centradas en la jerarquía, el control, la estabilidad y la obediencia a procedimientos. Eso no significa que fueran inútiles. En muchos contextos, esa forma de organización permitió orden, producción y claridad. Pero con el avance de la tecnología, la competencia y la velocidad del mercado, las organizaciones tuvieron que volverse más abiertas, más colaborativas y más rápidas. En una organización tradicional, la comunicación suele ser vertical, la orden baja desde la jefatura hacia los trabajadores. En una organización más actual, la comunicación necesita circular mejor entre áreas, equipos y niveles. Por ejemplo, imaginemos una empresa de servicios, donde el área de atención al cliente recibe quejas frecuentes, pero esa información nunca llega al área de operaciones. Si la estructura es demasiado rígida, cada área se encierra en su función y nadie corrige el problema de fondo. En cambio, en una organización más flexible, atención al cliente, operaciones, recursos humanos y gerencia pueden coordinar para detectar qué está fallando. Una organización 4.0 necesita integrar tecnología, datos, talento humano y aprendizaje. Pero cuidado, tecnología no significa automáticamente modernidad.
Una empresa puede tener software, redes sociales, aplicativos y reportes, pero seguir funcionando con una mentalidad rígida, autoritaria y lenta. La diferencia está en cómo usa esos recursos. Si la tecnología ayuda a tomar mejores decisiones, a coordinar mejor, a escuchar al trabajador, a reducir errores y a responder más rápido, entonces sí puede formar parte de una organización más moderna. Aquí entra una idea importante, la agilidad organizacional. Una estructura actual debería evitar jerarquías innecesarias, mejorar la coordinación entre áreas, responder rápido a los cambios y usar información para decidir. No se trata de eliminar toda autoridad, se trata de que la autoridad no bloquee la adaptación. Pensemos en una universidad. Si aparece una nueva necesidad de los estudiantes, como mejorar el acceso a materiales virtuales, la organización necesita responder rápido. Si todo trámite pasa por demasiadas oficinas y nadie decide, la respuesta llega tarde. Pero si hay coordinación, claridad de funciones y uso inteligente de plataformas, la organización puede adaptarse mejor. Para el examen, quédate con esta idea: diseño y estructura organizacional no son solo organigramas, son la forma en que una organización distribuye funciones, autoridad, comunicación, procesos y responsabilidades para funcionar y adaptarse. Una estructura muy rígida puede dar orden, pero también puede dificultar el cambio. Una estructura demasiado desordenada puede parecer flexible, pero generar confusión. El reto está en lograr claridad con capacidad de adaptación. Por eso, cuando leas un caso, pregúntate: ¿la organización está estructurada para responder al entorno o está atrapada en una forma antigua de funcionar? Esa pregunta te ayudará a conectar organizaciones 4.0 con diseño, estructura y adaptación. Pasemos ahora al know-how. El know-how es el saber práctico que permite hacer bien las cosas dentro de una organización. No es solamente información escrita en un manual. También incluye experiencia, criterios técnicos, formas efectivas de trabajo, aprendizajes acumulados y conocimiento que muchas veces está en las personas. Por ejemplo, en una clínica, el know-how no está solo en los protocolos. También está en cómo una coordinadora organiza los horarios, cómo una psicóloga maneja una situación difícil con un paciente, cómo recepción responde a una familia preocupada, o cómo el equipo sabe resolver problemas sin que todo tenga que empezar desde cero. En una empresa, el know-how puede estar en vendedores con experiencia, técnicos especializados, jefaturas que conocen los procesos reales, trabajadores que saben cómo evitar errores frecuentes, o equipos que han aprendido a responder ante clientes difíciles. El problema aparece cuando una organización no cuida ese conocimiento. Si una persona clave se va, y nadie aprendió lo que hacía, la organización pierde continuidad. Si no hay transferencia de conocimiento, capacitación interna ni documentación mínima, la empresa puede volverse dependiente de unas pocas personas. Para el examen recuerda esto: el know-how es estratégico porque permite continuidad, reduce errores, mejora decisiones y sostiene la ventaja competitiva. Ahora conectemos esto con el caso Nokia, que se trabaja como actividad de aprendizaje en la sesión. El caso sirve para pensar cómo una organización puede ser muy fuerte en un momento, pero perder capacidad de adaptación si no lee bien el entorno, si no innova a tiempo o si no logra transformar su conocimiento en respuestas nuevas. Nokia no se usa aquí solo como una historia de tecnología. Se usa como ejemplo para preguntarnos: ¿qué pasa cuando una organización no interpreta bien los cambios? ¿Qué pasa cuando la estructura, la cultura o la toma de decisiones no permiten responder a tiempo? ¿Qué pasa cuando el conocimiento acumulado no se convierte en innovación suficiente? Una organización puede tener experiencia, marca, recursos y personal capacitado. Pero si no aprende, si no escucha señales del entorno y si no actualiza su forma de competir, puede perder relevancia. Esto nos lleva nuevamente al entorno VUCA. En un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, el conocimiento del pasado es valioso, pero no basta. Debe convertirse en aprendizaje continuo. Por ejemplo, una empresa puede decir: siempre lo hemos hecho así, y nos ha funcionado. Esa frase puede ser peligrosa. Quizá antes funcionaba porque el mercado era más estable, porque había menos competencia, o porque los trabajadores tenían otras expectativas. Pero en una organización actual, hacer lo mismo sin revisar el contexto puede convertirse en un riesgo. Entonces el know-how no debe entenderse como nostalgia por lo que ya se sabe, debe entenderse como conocimiento vivo. Es decir, conocimiento que se conserva, se comparte, se actualiza y se usa para adaptarse mejor. Para estudiar esta parte, piensa en 3 preguntas. ¿Qué sabe hacer bien la organización? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Y qué pasaría si se pierde? Si puedes responder eso, entiendes la importancia del know-how en la gestión organizacional. El último concepto clave de la sesión 1 es Employer Branding. Employer Branding significa marca empleadora. Es la imagen que proyecta una organización como lugar para trabajar. No se trata solamente de publicidad bonita o publicaciones en redes sociales.
Se trata de cómo la organización es percibida por sus trabajadores actuales, por sus postulantes y por el mercado laboral. Una empresa puede decir, somos un gran lugar para trabajar. Pero si sus trabajadores viven maltrato, desorden, informalidad, falta de pago, sobrecarga o ausencia de reconocimiento, esa frase pierde credibilidad. La marca empleadora no se construye solo con mensajes, se construye con experiencias laborales reales. Desde la psicología organizacional, esto importa mucho. La forma en que las personas perciben a una organización influye en la motivación, el compromiso, la permanencia, la recomendación y la atracción de talento. Por ejemplo, si una empresa tiene fama de pagar tarde, rotar demasiado personal o tratar mal a sus practicantes, probablemente tendrá más dificultad para atraer buenos postulantes. En cambio, si una organización es percibida como seria, ordenada, justa y formativa, puede atraer mejor talento, incluso si no siempre paga los salarios más altos del mercado. El employer branding también se conecta con el clima y la cultura. Una organización que comunica valores, pero no los practica, genera desconfianza. Una organización que promete desarrollo, pero no capacita ni acompaña, genera frustración. Una organización que habla de innovación, pero castiga cualquier idea nueva, termina debilitando su propia imagen. Para el examen, recuerda esta idea. El employer branding no es solo marketing. Es la reputación de la organización como empleadora, y se relaciona con atracción, retención, compromiso, clima y cultura. Ahora juntemos toda la sesión 1. Una organización 4.0 necesita adaptarse a un entorno cambiante. Para eso requiere una estructura clara, pero flexible. También necesita comprender el entorno VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Además, debe cuidar su know-how, porque el conocimiento práctico sostiene la continuidad y la competitividad. Y finalmente debe cuidar su employer branding, porque la forma en que es vista como lugar de trabajo influye en su capacidad de atraer y retener talento. Si aparece una pregunta de examen sobre esta sesión, no pienses solo en tecnología, piensa en adaptación organizacional. Si el caso habla de cambios rápidos, piensa en volatilidad. Si habla de dificultad para predecir el futuro, piensa en incertidumbre. Si hay muchas causas mezcladas, piensa en complejidad. Si la información no es clara o puede interpretarse de varias maneras, piensa en ambigüedad. Si el caso habla de pérdida de personas clave o de conocimiento que no se transfirió, piensa en know-how. Y si habla de reputación como lugar de trabajo, atracción de postulantes o retención de talento, piensa en employer branding. Cerramos entonces la sesión 1 con esta idea principal. Una organización actual no solo debe funcionar, debe aprender, adaptarse, cuidar su conocimiento y construir una experiencia laboral coherente. Con esto pasamos a la sesión 2, gestión del talento humano, desde los recursos humanos tradicionales hacia Agile HR. Ahora pasamos a la sesión 2, gestión del talento humano. En la sesión anterior, vimos que las organizaciones actuales viven en entornos cambiantes, inciertos y competitivos. Hablamos de organizaciones 4.0, adaptación, entorno VUCA, know-how y employer branding. Pero ahora aparece una pregunta clave: ¿quién sostiene realmente esa adaptación dentro de una organización? La respuesta no es solamente la tecnología, tampoco es solamente la estructura. La respuesta central son las personas. Una organización puede tener buenos equipos, buenas oficinas, buenos procedimientos y plataformas digitales. Pero si no gestiona bien a las personas, todo eso se debilita. Por eso, la gestión del talento humano se convierte en una parte esencial de la gestión organizacional. Cuando hablamos de gestión del talento humano, no hablamos solo de contratar personas. Hablamos de atraer, incorporar, desarrollar, motivar, acompañar y retener a quienes forman parte de una organización. En simple, no se trata solo de tener trabajadores, sino de crear condiciones para que esas personas puedan aportar de forma sostenida. Antes era común hablar de recursos humanos. Ese nombre todavía se usa, pero tiene una limitación. Puede hacer pensar que las personas son un recurso más, como una computadora, una silla o un archivo. En cambio, hablar de talento humano nos obliga a reconocer que las personas tienen conocimientos, habilidades, emociones, expectativas, motivaciones, límites y proyectos personales. Esto es especialmente importante desde la psicología. Un trabajador no llega a la empresa como una máquina que solo ejecuta tareas. Llega con una historia, con una personalidad, con necesidades y con una manera particular de responder al estrés, a la autoridad, al reconocimiento y al conflicto. La idea clave para el examen es esta: gestionar talento humano significa mirar a las personas como parte estratégica de la organización, no solo como personal que cumple funciones. Ahora pasamos a la sesión 2, gestión del talento humano. En la sesión anterior, vimos que las organizaciones actuales viven en entornos cambiantes, exigentes y poco predecibles.
Pero una organización no se adapta sola. Se adapta a través de sus personas. Por eso, en esta sesión la pregunta central es, ¿cómo se gestiona el talento humano dentro de una organización? Antes se hablaba mucho de recursos humanos. La palabra recurso no es incorrecta, pero puede sonar limitada. Un recurso se administra, se controla, se asigna y se usa. En cambio, cuando hablamos de talento humano, estamos poniendo atención en las capacidades, la motivación, el aprendizaje, el compromiso y el desarrollo de las personas. Gestionar talento humano no es solamente contratar trabajadores. También implica atraer personas adecuadas, integrarlas a la organización, ayudarlas a aprender, acompañar su desempeño, motivarlas, cuidarlas y generar condiciones para que puedan permanecer y aportar. Pensemos en una empresa pequeña de Trujillo, puede tener buenos productos, buena ubicación y buenos precios. Pero si contrata mal, si no explica funciones, si no capacita, si no escucha al trabajador y si no reconoce el buen desempeño, probablemente tendrá rotación, conflictos, errores y mal clima laboral. Entonces, la gestión del talento humano conecta directamente con la psicología organizacional. No se trata solo de papeles o trámites. Se trata de entender cómo las personas se comportan dentro del trabajo y qué condiciones favorecen un mejor desempeño. La idea clave es esta. Una organización puede tener tecnología, normas y procesos, pero si no gestiona adecuadamente a sus personas, difícilmente podrá sostener buenos resultados. Un punto importante de esta sesión es entender el paso de los recursos humanos tradicionales hacia enfoques más ágiles, como Agile HR. En un enfoque tradicional de recursos humanos, el área suele centrarse en funciones administrativas, contratos, asistencia, planillas, documentos, permisos, sanciones, cumplimiento de normas y procedimientos. Todo eso sigue siendo necesario. Una organización necesita orden. El problema aparece cuando recursos humanos se queda solamente en el trámite. Si el área solo responde cuando hay un problema, si solo controla documentos o si solo actúa de forma rígida, puede desconectarse de las necesidades reales de las personas y de la organización. En cambio, Agile HR propone una gestión más flexible, más colaborativa y más cercana al cambio. No significa improvisar, no significa dejar de cumplir la norma. Significa que la gestión de personas debe responder con mayor rapidez a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, imaginemos una empresa que nota que sus trabajadores nuevos renuncian en el primer mes. Un enfoque tradicional podría decir, hay que seguir contratando. Un enfoque más ágil preguntaría, ¿qué está fallando en la experiencia del trabajador? ¿La inducción es clara? ¿El jefe acompaña? ¿Las funciones son realistas? ¿El clima del equipo ayuda o expulsa? Agile HR se relaciona con retroalimentación frecuente, aprendizaje continuo, escucha del trabajador, adaptación de procesos y toma de decisiones con información. En términos simples, el cambio es este. Antes el área de recursos humanos podía funcionar como una oficina administrativa. Hoy, la gestión del talento humano necesita funcionar como un socio estratégico de la organización. Para el examen, recuerda esta diferencia. Recursos humanos tradicional se asocia más con administración, control y cumplimiento. Gestión del talento humano y Agile HR se asocia más con desarrollo, adaptación, experiencia del trabajador y respuesta rápida ante los cambios. Ahora veamos el paso de recursos humanos tradicionales hacia enfoques más ágiles, como Agile HR. En un enfoque tradicional, recursos humanos suele centrarse en funciones administrativas, contratos, asistencia, planillas, documentos, permisos, sanciones, cumplimiento de normas y procedimientos. Todo eso sigue siendo necesario. Una organización necesita orden administrativo. El problema aparece cuando recursos humanos se queda solamente en el trámite. Si el área solo responde cuando hay un problema, si solo controla documentos o si actúa de forma muy rígida, puede desconectarse de las necesidades reales de la organización y de los trabajadores. En cambio, Agile HR propone una gestión más flexible, colaborativa y cercana al cambio. No significa improvisar, no significa dejar de cumplir normas. Significa responder con mayor rapidez e inteligencia a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, imaginemos una empresa que nota que sus trabajadores nuevos renuncian en el primer mes. Un enfoque tradicional podría decir, hay que seguir contratando. Un enfoque más ágil preguntaría, ¿qué está fallando en la experiencia del trabajador? ¿La inducción es clara? ¿El jefe acompaña? ¿Las funciones son realistas? ¿Las condiciones ofrecidas coinciden con lo que realmente ocurre? Agile HR se relaciona con retroalimentación frecuente, aprendizaje continuo, escucha del trabajador, adaptación de procesos y toma de decisiones con información. En términos simples, el cambio es este. Antes el área de recursos humanos podía funcionar como una oficina administrativa. Hoy, la gestión del talento humano necesita funcionar como un socio estratégico de la organización. Para el examen, recuerda esta diferencia. Recursos humanos tradicional se asocia más con administración, control y cumplimiento. Gestión del talento humano y Agile HR se asocian más con desarrollo, adaptación,
experiencia del trabajador y respuesta rápida ante los cambios. Otro contenido central de la sesión 2 son los niveles del desarrollo organizacional. Cuando hablamos de desarrollo organizacional, no miramos solamente a la empresa como un edificio, un organigrama o una marca. Miramos cómo funciona el sistema humano dentro de la organización. Podemos entenderlo en 3 niveles: individual, grupal y organizacional. El nivel individual se enfoca en cada trabajador. Aquí aparecen temas como motivación, personalidad, valores, actitudes, expectativas, competencias, satisfacción y compromiso. 2 personas pueden tener el mismo puesto, el mismo jefe y el mismo horario, pero comportarse de forma distinta. Una puede estar motivada y buscar aprender, otra puede resistirse a los cambios o sentirse insegura. El nivel grupal se enfoca en cómo interactúan las personas. Aquí importan la comunicación, la confianza, el liderazgo, los conflictos, la cooperación y la cohesión del equipo. Un trabajador puede tener buenas capacidades, pero si entra a un equipo conflictivo, mal dirigido o desorganizado, su desempeño puede verse afectado. El nivel organizacional mira el sistema completo. Aquí aparecen la cultura, el clima, la estructura, las normas, los procesos, el estilo de gestión y la forma en que se toman decisiones. Lo importante es no separar estos niveles. Lo individual influye en lo grupal influye en lo organizacional, y lo organizacional también influye en cómo se comporta cada persona. Por ejemplo, si una organización tiene una cultura de maltrato, exceso de presión o favoritismo, no basta con decir que el trabajador debe poner más de su parte. Hay que mirar el sistema. La psicología ayuda justamente a eso, a comprender que el comportamiento laboral no ocurre en el vacío, ocurre dentro de un contexto. Ahora veamos los factores individuales y su relación con el comportamiento en el trabajo. Cada persona llega al trabajo con una historia, una forma de interpretar las situaciones, una manera de relacionarse, un nivel de experiencia y ciertas expectativas. Por eso, el comportamiento laboral no depende solamente del contrato o del cargo. Entre los factores individuales podemos considerar valores, actitudes, motivación, personalidad, percepción, experiencia previa, competencias y estado emocional. Por ejemplo, pensemos en 2 trabajadores que reciben una nueva tarea. El primero puede interpretarla como una oportunidad para aprender. El segundo puede interpretarla como una carga injusta. La tarea es la misma, pero la percepción es distinta. También puede pasar con la retroalimentación. Un trabajador puede recibir una observación y usarla para mejorar. Otro puede vivirla como ataque personal. Estos factores individuales influyen en el desempeño, el compromiso, la relación con los compañeros, la adaptación al cambio y la permanencia en la organización. Para la gestión del talento humano, esto es clave. No se puede dirigir personas como si todas reaccionaran igual. Una buena gestión reconoce diferencias, pero también crea condiciones comunes de claridad, respeto, comunicación y justicia. La idea importante para recordar es esta: el comportamiento en el trabajo es resultado de la interacción entre la persona y el contexto laboral. Por eso, cuando analices un caso en el examen, no te quedes solo en decir, el trabajador no quiere, o el jefe es malo. Mira también qué factores individuales, grupales y organizacionales pueden estar influyendo. Ahora, veamos los factores individuales y su relación con el comportamiento en el trabajo. Cada persona llega al trabajo con una historia, una forma de interpretar las situaciones, una manera de relacionarse, un nivel de experiencia y ciertas expectativas. Por eso, el comportamiento laboral no depende solamente del contrato o del cargo. Entre los factores individuales, podemos considerar valores, actitudes, motivación, personalidad, percepción, experiencia previa, competencias y estado emocional. Por ejemplo, pensemos en 2 trabajadores que reciben una nueva tarea. El primero puede interpretarla como una oportunidad para aprender. El segundo puede interpretarla como una carga injusta. La tarea es la misma, pero la percepción es distinta. También puede pasar con la retroalimentación. Un trabajador puede recibir una observación y usarla para mejorar. Otro puede vivirla como ataque personal. Nuevamente, no cambia solo el hecho externo, cambia la forma en que la persona interpreta y responde. Estos factores individuales influyen en el desempeño, el compromiso, la relación con los compañeros, la adaptación al cambio y la permanencia en la organización. Para la gestión del talento humano, esto es clave. No se puede dirigir personas como si todas reaccionaran igual. Una buena gestión reconoce diferencias, pero también crea condiciones comunes de claridad, respeto, comunicación y justicia. La idea importante para recordar es esta: el comportamiento en el trabajo es resultado de la interacción entre la persona y el contexto laboral. Por eso, cuando analices un caso en el examen, no te quedes solo en decir el trabajador no quiere o el jefe es malo.
Mira también qué factores individuales y organizacionales pueden estar influyendo. El último eje de esta sesión son los procesos de la administración de personal. Aunque el curso pone énfasis en la gestión del talento humano, no podemos olvidar que una organización también necesita procesos ordenados. Sin procesos, la gestión se vuelve informal, confusa y muchas veces injusta. Entre los procesos básicos están la planeación de personal, el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción, la capacitación, la evaluación del desempeño, la compensación, el bienestar y la desvinculación. Cada proceso cumple una función. La planeación permite saber qué personas necesita la organización. El reclutamiento busca atraer candidatos. La selección ayuda a elegir a quienes se ajustan mejor al puesto. La contratación formaliza la relación laboral. La inducción ayuda a que el trabajador entienda la organización y sus funciones. Luego vienen procesos de desarrollo y permanencia, como capacitación, evaluación del desempeño, compensación y bienestar. Finalmente, también existe la desvinculación, que debe manejarse con criterios legales, éticos y humanos. Cuando estos procesos fallan, aparecen problemas concretos. Si se selecciona mal, la persona puede no encajar en el puesto. Si no hay inducción, puede cometer errores por falta de información. Si no hay evaluación clara, el trabajador no sabe qué mejorar. Si la compensación se percibe como injusta, puede bajar la motivación. Si la desvinculación se maneja mal, puede generar conflictos legales y daño al clima laboral. Un ejemplo sencillo: una empresa contrata rápido porque necesita cubrir un puesto urgente. No explica funciones, no capacita, no presenta al trabajador al equipo, y luego se sorprende porque la persona se equivoca o renuncia. En realidad el problema no está solo en la persona, también falló el proceso. Cierre de esta sesión. Gestionar talento humano significa mirar a las personas como generadoras de valor, pero también ordenar los procesos que sostienen su experiencia dentro de la organización. Para el examen, quédate con esta idea: la gestión del talento humano une personas, procesos y estrategia organizacional. El último eje de esta sesión son los procesos de la administración de personal. Aunque el curso pone énfasis en la gestión del talento humano, no podemos olvidar que una organización también necesita procesos ordenados. Sin procesos, la gestión se vuelve informal, confusa y muchas veces injusta. Entre los procesos básicos están la planeación de personal, el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción, la capacitación, la evaluación del desempeño, la compensación, el bienestar y la desvinculación. Cada proceso cumple una función. La planeación permite saber qué personas necesita la organización. El reclutamiento busca atraer candidatos. La selección ayuda a elegir a quienes se ajustan mejor al puesto. La contratación formaliza la relación laboral. La inducción ayuda a que el trabajador entienda la organización y sus funciones. Luego vienen procesos de desarrollo y permanencia, como capacitación, evaluación del desempeño, compensación y bienestar. Cuando estos procesos fallan, aparecen problemas concretos. Si se selecciona mal, la persona puede no encajar en el puesto. Si no hay inducción, puede cometer errores por falta de información. Si no hay evaluación clara, el trabajador no sabe qué mejorar. Si la compensación se percibe como injusta, puede bajar la motivación. Cierre de esta sesión. Gestionar talento humano significa mirar a las personas como generadoras de valor, pero también ordenar los procesos que sostienen su experiencia dentro de la organización. Para el examen, quédate con esta idea: la gestión del talento humano une personas, procesos y estrategia organizacional. Con esto pasamos a la sesión 3, Ley General del Trabajo en el Perú. El último eje de esta sesión son los procesos de la administración de personal. Aunque el curso pone énfasis en la gestión del talento humano, no podemos olvidar que una organización también necesita procesos ordenados. Sin procesos, la gestión se vuelve informal, confusa y muchas veces injusta. Entre los procesos básicos están la planeación de personal, el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción, la capacitación, la evaluación del desempeño, la compensación, el bienestar y la desvinculación. Cada proceso cumple una función. La planeación permite saber qué personas necesita la organización. El reclutamiento busca atraer candidatos. La selección ayuda a elegir a quienes se ajustan mejor al puesto. La contratación formaliza la relación laboral. La inducción ayuda a que el trabajador entienda la organización y sus funciones. Luego vienen procesos de desarrollo y permanencia, como capacitación, evaluación del desempeño, compensación y bienestar. Cuando estos procesos fallan, aparecen problemas concretos. Si se selecciona mal, la persona puede no encajar en el puesto. Si no hay inducción, puede cometer errores por falta de información. Si no hay evaluación clara, el trabajador no sabe qué mejorar. Si la compensación se percibe como injusta, puede bajar la motivación. Cierre de esta sesión.
Gestionar talento humano significa mirar a las personas como generadoras de valor, pero también ordenar los procesos que sostienen su experiencia dentro de la organización. Para el examen, quédate con esta idea. La gestión del talento humano une personas, procesos y estrategia organizacional. Con esto pasamos a la sesión 3. Ley General del Trabajo en el Perú. Ahora revisemos qué es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es la rama del derecho que regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Su finalidad central es establecer reglas para que la relación laboral no quede librada únicamente al poder de una de las partes. En la práctica, esto significa que el derecho del trabajo tiene efectos concretos. No es solo teoría. Se expresa en contratos, beneficios, jornadas, descansos, despidos, remuneraciones, condiciones laborales y derechos mínimos. Cuando hablamos del derecho del trabajo en la doctrina y en la legislación, estamos mirando dos niveles. La doctrina se refiere al estudio, explicación y fundamento del derecho del trabajo. Allí se analiza por qué existe, cuál es su función, cuáles son sus principios y qué busca proteger. La legislación, en cambio, se refiere a las normas concretas que se aplican en la realidad. Es decir, leyes, reglamentos y disposiciones que ordenan las relaciones laborales. Pongamos un ejemplo. Desde la doctrina, podemos decir que el derecho del trabajo tiene una finalidad protectora. Desde la legislación, esa protección se concreta en reglas sobre jornada, remuneración, beneficios, descansos o protección frente al despido arbitrario. Para un estudiante de psicología, esto es importante, porque las normas laborales impactan directamente en la experiencia psicológica del trabajador. Una persona que siente que sus derechos se respetan, probablemente perciba mayor justicia y seguridad. Una persona que vive informalidad, abuso o incertidumbre, puede experimentar estrés, desmotivación o desconfianza hacia la organización. Por eso, la normativa laboral también se conecta con clima laboral, bienestar, motivación y conducta organizacional. Un error común es pensar que lo legal y lo psicológico van por caminos separados. En realidad, dentro de una organización, se cruzan todo el tiempo. Si una empresa no respeta contratos, horarios o beneficios, no solo genera riesgo legal, también genera deterioro del clima laboral. Para el examen, quédate con esto. El derecho del trabajo regula la relación laboral, protege al trabajador y establece límites para que la gestión organizacional no se convierta en arbitrariedad. Otro punto central de la sesión 3 es entender el trabajo como actividad humana. El trabajo no debe verse solo como una forma de producir bienes, prestar servicios o ganar dinero. También es una actividad profundamente humana y social. A través del trabajo, las personas desarrollan habilidades, construyen identidad, participan en la vida económica, se relacionan con otros, obtienen reconocimiento y sostienen sus proyectos personales y familiares. Por ejemplo, cuando una persona dice soy docente, soy psicóloga, soy técnica, soy asistente, soy enfermero o soy contador, no está mencionando solo una fuente de ingresos. También está hablando de una parte de su identidad social. Desde la psicología, esto es muy importante. El trabajo puede ser fuente de desarrollo, autonomía y sentido. Pero también puede convertirse en fuente de estrés, explotación, maltrato o desgaste si las condiciones son inadecuadas. Por eso, cuando el derecho del trabajo protege el trabajo, no protege solamente una actividad económica, también protege la dignidad de la persona que trabaja. Pensemos en un caso simple. Una empresa paga puntualmente pero trata a sus trabajadores con humillaciones, insultos o amenazas constantes. Alguien podría decir, pero les pagan. Sin embargo, el trabajo no se reduce al pago. También implica trato digno, respeto y condiciones adecuadas. Otro ejemplo, una persona trabaja sin contrato claro, sin horario definido y con miedo permanente a ser despedida si reclama. Esa situación no solo es un problema administrativo, también afecta su seguridad, su bienestar y su capacidad de planificar su vida. Por eso, la sesión insiste en mirar el trabajo como actividad humana. Porque cuando olvidamos esa dimensión, podemos terminar viendo al trabajador solo como mano de obra, recurso o costo. Para el examen, recuerda esta idea. El trabajo tiene una dimensión económica, pero también humana, social y psicológica. Esa idea ayuda a entender por qué el derecho del trabajo existe, y por qué no basta con que una organización sea productiva. También debe ser respetuosa de la dignidad de quienes trabajan. Ahora revisemos la formación del derecho del trabajo. El derecho del trabajo no apareció de manera casual. Se fue formando como respuesta a cambios históricos, sociales y económicos. En distintos momentos de la historia, las relaciones laborales estuvieron marcadas por fuertes desigualdades. Muchos trabajadores dependían completamente del empleador, tenían poca capacidad de negociación y podían enfrentar jornadas extensas, condiciones inseguras o remuneraciones insuficientes.
A medida que crecieron las actividades industriales, comerciales y de servicios, también crecieron los conflictos laborales. Apareció la necesidad de establecer normas que limitaran abusos y organizaran mejor la relación entre empleador y trabajador. Por eso, el derecho del trabajo surge vinculado a una realidad concreta. La relación laboral no siempre se da entre partes con el mismo poder. Si un trabajador necesita el empleo para vivir y el empleador controla las condiciones del trabajo, la libertad de acuerdo no siempre es totalmente equilibrada. Por eso, el Estado interviene mediante normas laborales. Esto no significa que el trabajador siempre tenga la razón o que el empleador siempre actúe mal. Significa que la relación laboral necesita reglas para proteger derechos, establecer obligaciones y prevenir conflictos. En una organización actual, esto sigue siendo relevante. Aunque hoy se hable de innovación, cultura organizacional, talento humano o transformación digital, los problemas básicos del trabajo no han desaparecido. Todavía existen conflictos por contratos, pagos, jornadas, beneficios, despidos, trato injusto o condiciones laborales. Por eso, entender la formación del derecho del trabajo ayuda a comprender su sentido. No nació para complicar a las empresas, nació para ordenar una relación social importante y proteger a la persona que trabaja. Desde la gestión organizacional, una empresa seria no debería ver la normativa laboral como un obstáculo, sino como una base mínima para trabajar con orden y legitimidad. Para el examen, quédate con esta idea. El derecho del trabajo se forma como respuesta a desigualdades, conflictos laborales y necesidad de protección jurídica. Esa idea conecta directamente con la función protectora del derecho laboral. Ahora veamos la función y los fines del derecho del trabajo. La función del derecho del trabajo es regular la relación laboral. Esto significa ordenar la relación entre empleador y trabajador, establecer derechos, definir obligaciones y colocar límites. Una relación laboral sin reglas claras puede volverse confusa o injusta. Por ejemplo, si no se define horario, remuneración, descansos, funciones o forma de terminar la relación laboral, aparecen conflictos. El derecho del trabajo ayuda a prevenir esa confusión, permite que la organización sepa qué puede hacer, qué debe cumplir y qué límites no debe cruzar. También permite que el trabajador conozca sus derechos y obligaciones. Entre los fines del derecho del trabajo tenemos proteger a la persona que trabaja, garantizar condiciones dignas, evitar abusos, promover cierto equilibrio entre las partes y favorecer una convivencia laboral ordenada. Estos fines no son abstractos, se ven en situaciones muy concretas. Si una persona trabaja y no recibe pago, aparece un problema de protección. Si una empresa exige jornadas excesivas sin respetar descansos, aparece un problema de condiciones dignas. Si un trabajador es despedido sin explicación ni procedimiento adecuado, aparece un problema de seguridad y justicia laboral. Desde la psicología organizacional, estos temas también importan porque influyen en cómo las personas perciben a la organización. Cuando una empresa cumple normas laborales, no solo evita sanciones, también comunica respeto, seriedad y previsibilidad. Eso puede mejorar la confianza y reducir conflictos. Cuando una empresa incumple normas, puede generar miedo, resentimiento, rotación, baja motivación y deterioro del clima laboral. Por eso, la función del derecho del trabajo no debe verse como algo externo a la gestión humana, es parte de la gestión. Una gestión del talento humano seria debe conocer y respetar el marco laboral. No se puede hablar de bienestar, cultura o compromiso si al mismo tiempo se vulneran derechos básicos. Para el examen, recuerda esta idea. El derecho del trabajo regula, protege, ordena y busca equilibrio en la relación laboral. Finalmente, revisemos las características del derecho del trabajo. Una característica importante es que es protector. Esto significa que busca proteger especialmente al trabajador, porque suele ser la parte más débil de la relación laboral. También es social, porque no regula una relación cualquiera, regula una actividad que afecta la vida de las personas, sus familias, la economía y la convivencia social. Otra característica es que es dinámico. El trabajo cambia con el tiempo. Cambian las formas de contratación, la tecnología, las expectativas de los trabajadores y los modelos de organización. Por eso, el derecho laboral también debe responder a nuevas realidades. Además, el derecho del trabajo se vincula con la realidad laboral. No basta con mirar lo que dice un documento. También importa lo que ocurre en la práctica. Por ejemplo, una empresa puede llamar a una persona colaborador externo, pero si en la realidad cumple horario, recibe órdenes, trabaja personalmente y recibe pago periódico, puede haber una relación laboral. Esta idea será muy importante en la siguiente sesión, cuando revisemos el contrato de trabajo. Otra característica relevante es su orientación al equilibrio. El derecho del trabajo no busca destruir la empresa ni eliminar la autoridad del empleador. Busca que esa autoridad tenga límites y que la relación laboral se desarrolle con reglas claras. Ahora cerremos la sesión 3.
La Ley General del Trabajo y el Derecho del Trabajo nos ayudan a entender que el trabajo no es solo una actividad económica, es una actividad humana, social y jurídica. El derecho del trabajo surge porque la relación entre empleador y trabajador necesita regulación. Su función es ordenar. Sus fines son proteger, equilibrar y garantizar condiciones dignas. Sus características principales son su orientación protectora, social, dinámica y vinculada a la realidad laboral. Si aparece una pregunta de examen sobre esta sesión, piensa en estas claves: regulación, protección, dignidad, equilibrio y realidad del trabajo. Esta sesión prepara directamente la siguiente. Si el derecho del trabajo regula la relación laboral, entonces necesitamos entender cuál es la herramienta principal que formaliza esa relación: el contrato de trabajo. Con eso pasamos a la sesión 4. Ahora pasamos a la sesión 4, el contrato de trabajo. Este es uno de los temas más importantes para el examen. Ya vimos que el derecho del trabajo regula la relación entre empleador y trabajador. Ahora vamos a una herramienta concreta, el contrato. El contrato de trabajo ordena el vínculo laboral. Permite aclarar quién trabaja, para quién trabaja, qué función cumple, cuánto recibe, bajo qué condiciones y qué obligaciones tiene cada parte. Sin contrato claro aparecen problemas, funciones confusas, reclamos, pagos mal entendidos, horarios discutidos y conflictos por despido. Pero ojo, en derecho laboral no basta con leer el título del documento. Una empresa puede decir locación de servicios, apoyo externo o colaborador independiente. Pero si la persona trabaja todos los días, cumple horario, recibe órdenes y cobra de forma regular, puede haber relación laboral. Aquí aparece una idea clave, la primacía de la realidad. Esto significa que importa más lo que ocurre en los hechos que el nombre que aparece en el papel. Ejemplo, Ana emite recibos por honorarios, pero va de lunes a viernes a la oficina, tiene jefe directo, cumple horario, usa equipos de la empresa y recibe instrucciones diarias. Aunque el documento diga servicio independiente, la realidad muestra indicios de relación laboral. Para el examen quédate con esto. El contrato de trabajo no se analiza solo por el nombre, se analiza por la realidad de la relación. Veamos los 3 elementos centrales del contrato de trabajo. Primero, prestación personal. Significa que la persona realiza directamente el trabajo. No manda a otro en su lugar como si fuera totalmente libre. Ejemplo, si una empresa contrata a Luis como asistente administrativo, espera que Luis haga el trabajo, no que envíe a un amigo o familiar. Segundo, remuneración. La remuneración es el pago que recibe el trabajador por el servicio prestado. Puede ser mensual, semanal, quincenal o bajo otra forma. Lo importante es que exista pago por el trabajo. Tercero, subordinación. Este es el elemento más importante. Subordinación significa que el empleador dirige, supervisa y organiza el trabajo. Puede indicar tareas, horarios, procedimientos, metas y formas de hacer el trabajo. Ejemplo, una persona debe cumplir horario, pedir permiso, reportar a un jefe y seguir instrucciones. Ahí hay indicios de subordinación. Entonces, para resolver un caso, usa 3 preguntas. ¿La persona trabaja personalmente? ¿Recibe pago? ¿Está bajo dirección o supervisión? Si las 3 respuestas son sí, probablemente hay relación laboral. Ojo para el examen, la subordinación suele ser la pista más fuerte. No confundas prestación independiente con relación laboral, la diferencia está en la forma real de trabajar. Si hay pago, horario, órdenes y supervisión, debes sospechar que existe contrato de trabajo, aunque el documento diga otra cosa. Ahora veamos contratación laboral y clases de contratos. Contratar no es solo decir empiezas mañana. Contratar implica definir el vínculo, las funciones, el pago, el tiempo de trabajo y las responsabilidades. Una contratación mal hecha genera problemas para todos. El trabajador no sabe bien qué debe hacer. La empresa exige cosas que no explicó. Y luego aparecen reclamos. Los contratos pueden variar según su duración, finalidad o necesidad. Puede haber contratos más estables. También contratos temporales, siempre que exista una razón real. Pero cuidado. No se debe usar un contrato temporal para cubrir una necesidad permanente sin justificación. Ejemplo, una campaña navideña puede justificar un contrato temporal. Pero si una persona realiza todos los meses una función fija, necesaria y permanente, no tiene sentido tratarla como temporal sin razón clara. La idea importante no es memorizar una lista larga, la idea es entender la coherencia. El contrato debe coincidir con la realidad del puesto. Si la empresa necesita una persona de manera permanente, pero la mantiene con contratos cortos sin justificación, aparece un riesgo laboral. Para el examen recuerda esta frase: contratar bien exige claridad, coherencia y respeto por la realidad del trabajo.
Si el caso muestra un contrato que no coincide con lo que realmente ocurre, piensa en primacía de la realidad. Ahora revisemos periodo de prueba, estabilidad laboral, suspensión y extinción. El periodo de prueba es una etapa inicial. Sirve para que la organización evalúe si la persona se adapta al puesto. También permite que el trabajador conozca las condiciones reales del trabajo. Pero no significa hacer lo que sea. Sigue existiendo relación laboral y deben respetarse condiciones básicas. Luego tenemos la estabilidad laboral. La estabilidad se relaciona con protección frente a decisiones arbitrarias. No significa que nadie pueda ser despedido nunca. Significa que la terminación del vínculo debe tener causa, sustento o procedimiento según corresponda. Si una organización despide sin explicación, sin documentación y sin criterio claro, genera riesgo legal y mal clima. Ahora diferenciemos suspensión y extinción. Suspensión significa pausa temporal. La relación laboral sigue existiendo, pero algunas obligaciones se detienen por un tiempo. Ejemplo, descanso médico, licencia o una situación que impide trabajar temporalmente. Extinción significa término de la relación laboral. Puede darse por renuncia, mutuo acuerdo, vencimiento de contrato, jubilación, causa justificada o despido. La diferencia es simple. En la suspensión, el vínculo continúa. En la extinción, el vínculo termina. Manejar mal una suspensión o extinción puede generar confusión, reclamos y conflictos para la organización. Para el examen quédate con esta comparación. Suspensión es pausa, extinción es finalización. Finalmente, veamos modalidades formativas. Las modalidades formativas se relacionan con aprendizaje en contextos laborales. No son lo mismo que un contrato de trabajo ordinario. Su finalidad principal es formar. La persona aprende, practica, gana experiencia y se acerca al mundo laboral. Ejemplo, prácticas preprofesionales o profesionales. Pero cuidado. Si una organización usa practicantes para cubrir puestos permanentes, sin formación real, aparece un problema. La clave es revisar la realidad. Si la persona aprende, recibe acompañamiento y cumple una función formativa, la modalidad tiene sentido. Pero si trabaja como personal regular, sin formación, con exigencias propias de un trabajador común, la figura puede estar mal usada. Cierre de la sesión 4. El contrato de trabajo ordena la relación laboral. Sus elementos centrales son prestación personal, remuneración y subordinación. La contratación debe ser clara y coherente. El periodo de prueba permite evaluar el ajuste inicial. La estabilidad protege frente a decisiones arbitrarias. La suspensión pausa temporalmente el vínculo o algunas obligaciones. La extinción termina la relación laboral. Y las modalidades formativas deben conservar su finalidad educativa. Para el examen, usa esta pregunta guía. ¿Qué ocurre realmente en los hechos? Si puedes identificar prestación personal, remuneración, subordinación y primacía de la realidad, podrás resolver la mayoría de casos sobre contrato de trabajo. Con esto pasamos a la sesión 5, beneficios laborales. Ahora pasamos a la sesión 5, beneficios laborales. Venimos de revisar el contrato de trabajo. Primero identificamos si existe relación laboral. Luego preguntamos, ¿qué derechos se activan? Ahí aparecen los beneficios laborales. Los beneficios laborales no son premios. No son favores. No dependen de que el jefe quiera apoyar. Son derechos vinculados a la relación laboral. Ojo con esto. Una empresa no puede decir, yo pago sueldo pero no doy beneficios porque soy pequeña. El sueldo mensual no agota todos los derechos laborales. La relación laboral genera obligaciones adicionales. Los beneficios cumplen funciones distintas. Algunos protegen económicamente al trabajador. Otros reconocen carga familiar. Otros reconocen tiempo de servicio. Otros conectan al trabajador con los resultados de la empresa. Desde la gestión organizacional, esto importa mucho. Cuando una empresa cumple beneficios, reduce reclamos. Cuando comunica bien, reduce confusión. Cuando calcula mal, aparecen conflictos. Y cuando trata los beneficios, como regalos, deteriora la confianza. Ejemplo simple. Una trabajadora recibe su sueldo cada mes, pero nunca le explican gratificación, CTS ni utilidades. Quizá al inicio no reclama. Pero cuando se informa, puede sentir que la empresa ocultó información. Eso afecta confianza, clima laboral y percepción de justicia. Para el examen, recuerda esta idea. Beneficio laboral no es favor. Beneficio laboral no es premio. Beneficio laboral es derecho derivado de una relación laboral. En esta sesión veremos 5 beneficios principales. Gratificaciones. Asignación familiar. Bonificación por tiempo de servicios.
compensación por tiempo de servicios, conocida como CTS, y participación de utilidades. No los memorices como una lista suelta. Piensa en la función de cada uno. Esa es la clave. Empecemos con las gratificaciones. Las gratificaciones son pagos laborales vinculados a fechas específicas. En el régimen privado, se asocian principalmente a julio y diciembre. Julio por fiestas patrias. Diciembre por Navidad. No reemplazan al sueldo mensual. Tampoco son un bono libre que la empresa entrega si quiere. Tienen base laboral y reglas de oportunidad y cálculo. Cuidado. La gratificación no depende de si el jefe está contento. No es un premio por buen humor. No es una propina institucional. Es un beneficio laboral. Ejemplo simple. María trabaja en una empresa privada desde enero. Llega julio. La empresa debe revisar la gratificación de fiestas patrias. ¿Por qué? Porque María tiene relación laboral y trabajó durante el semestre. Si no trabajó todo el semestre, puede corresponder un cálculo proporcional. Lo importante es que la empresa revise, calcule y pague correctamente. Mala práctica frecuente. Pagar tarde. No explicar el cálculo. Confundir gratificación con adelanto. O tratarla como beneficio opcional. Eso genera reclamos. Y también genera algo más, sensación de injusticia. Desde recursos humanos, la gratificación exige planificación. Hay que prever fechas, coordinar con contabilidad, comunicar con claridad y conservar soporte documentario. Para el examen quédate con esto. La gratificación es un beneficio económico. Se paga en fechas específicas. No es voluntaria ni discrecional. Y su mala gestión afecta cumplimiento, confianza y clima laboral. Pasemos a la asignación familiar. La asignación familiar es un beneficio vinculado a la carga familiar del trabajador. Se relaciona con hijos menores de edad o supuestos protegidos por la norma. En simple, es un monto adicional que busca apoyar una responsabilidad familiar. Ojo, no aparece porque la empresa sea generosa. Aparece cuando se cumplen las condiciones. El trabajador debe acreditar la carga familiar. La empresa debe verificar, registrar y aplicar el beneficio cuando corresponde. Ejemplo. Carlos trabaja en una empresa privada. Tiene un hijo menor de edad. ¿Qué beneficio debería revisar? Asignación familiar. Pero Carlos debe sustentar la información. Y recursos humanos debe registrarla bien. Mala práctica frecuente. No preguntar por carga familiar. No solicitar documentos. No actualizar datos. No registrar el beneficio en planilla. Eso puede generar omisiones y reclamos posteriores. Ahora veamos la bonificación por tiempo de servicios. Este beneficio se relaciona con la antigüedad o permanencia. Reconoce tiempo acumulado en una organización, cuando corresponde según régimen, norma, convenio o política aplicable. Pero cuidado. No todo pago por años de trabajo es CTS. Y no todo pago llamado bonificación tiene la misma naturaleza. Ejemplo, una institución reconoce un monto adicional por años de servicio. Pregunta, ¿eso es automáticamente CTS? No necesariamente. Hay que revisar el régimen, la norma, el convenio o la política aplicable. Para el examen, diferencia esto. Asignación familiar, se vincula con carga familiar. Bonificación por tiempo de servicios, se vincula con permanencia o antigüedad. Y ICTS, se orienta a proteger ante el cese. No mezcle los tres. Ahora revisemos la compensación por tiempo de servicios. La conocemos como CTS. Es uno de los beneficios laborales más importantes. Su finalidad principal es proteger económicamente al trabajador ante el cese. En simple, funciona como un fondo de respaldo. No es solo otro sueldo. No es un bono libre. Tiene una función de previsión. Busca ayudar al trabajador cuando termina el vínculo laboral y necesita sostenerse mientras busca otra fuente de ingresos. La CTS suele depositarse en mayo y noviembre, dentro del plazo correspondiente. Ojo, no todo vínculo genera automáticamente CTS. Hay que revisar régimen laboral, jornada y condiciones aplicables. Ejemplo simple. Luis trabaja jornada completa en una empresa privada. Llega mayo. ¿Qué beneficio debe revisar la empresa? CTS. ¿Para qué sirve? Para protegerlo económicamente ante un posible cese. Mala práctica frecuente. Depositar fuera de plazo. Calcular mal. No registrar bien la cuenta. No informar al trabajador. O tratar la CTS como si fuera un favor. Eso genera reclamos y desconfianza.
Desde la gestión humana, la CTS exige orden. Hay que calcular bien, depositar a tiempo, comunicar con claridad y documentar el cumplimiento. Para el examen quédate con esta frase. CTS no es premio. CTS no es gratificación. CTS es protección económica ante el cese. Si el caso menciona mayo, noviembre, depósito y protección frente al desempleo, piensa en CTS. Terminemos con la participación de utilidades. Las utilidades conectan al trabajador con los resultados económicos de la empresa. En simple, si la empresa obtiene ganancias y cumple las condiciones legales, puede corresponder distribuir una parte a los trabajadores. No es lo mismo que gratificación. No es lo mismo que CTS. Y no es salario mensual. Tiene otra lógica. La gratificación se vincula a fechas específicas. La CTS protege ante el cese. La asignación familiar se vincula con carga familiar. La bonificación por tiempo de servicio se vincula con permanencia, cuando corresponde. Las utilidades se vinculan con resultados de la empresa. Ojo para el examen. Si el caso dice que la empresa tuvo ganancias y los trabajadores preguntan si les corresponde participar en esos resultados, piensa en utilidades. Ejemplo, una empresa cerró el año con buenos resultados. Los trabajadores preguntan si recibirán un pago asociado a esas ganancias. ¿Qué beneficio corresponde revisar? Participación de utilidades. Desde la gestión organizacional, las utilidades pueden fortalecer la percepción de justicia. Pero si la empresa no informa, calcula mal o genera expectativas confusas, aparecen conflictos. Cierre de la sesión 5. Los beneficios laborales son derechos derivados de la relación laboral. No son premios. No son favores. No son pagos que la empresa decide libremente según su ánimo. Cada beneficio cumple una función distinta. Gratificaciones, fechas específicas, julio y diciembre. Asignación familiar, carga familiar acreditada. Bonificación por tiempo de servicios, permanencia o antigüedad, cuando corresponde. CTS, protección económica ante el cese. Utilidades, participación en resultados empresariales, cuando corresponde. Para el examen, usa esta pregunta. ¿Qué función cumple el beneficio en el caso? Si identificas la función, identificas el beneficio. Con esto pasamos a la sesión 6, contraprestación laboral, el salario. Ahora pasamos a la sesión 6, contraprestación laboral, el salario. Venimos de revisar beneficios laborales. Ahora toca diferenciar algo importante. Una cosa son los beneficios. Otra cosa es el salario. El salario es la contraprestación principal por el trabajo. En simple, el trabajador aporta tiempo, esfuerzo, conocimiento y responsabilidad. La organización entrega un pago. Ese intercambio sostiene la relación laboral. Ojo, el salario no es un favor. No es una ayuda. No es una gratificación voluntaria. Es un derecho derivado del trabajo realizado. Por eso debe pagarse de manera clara, oportuna y conforme a la norma. Ejemplo simple, Luis trabaja en una cafetería. Atiende clientes. Cumple horario. Recibe órdenes. Y cada mes le pagan. Ese pago mensual es su salario. Ahora, el salario no solo tiene una función económica. También tiene una función psicológica y organizacional. Permite cubrir necesidades personales y familiares. Pero también comunica cuánto valora la organización el trabajo de una persona. Un salario percibido como injusto puede afectar motivación, compromiso y permanencia. Una empresa puede decir, tenemos buen ambiente. Pero si paga mal, paga tarde o no explica bien los criterios salariales, el clima se deteriora. Para el examen, quédate con esto. Salario es la contraprestación principal del trabajo. Beneficios laborales son derechos adicionales o complementarios. No mezcles ambos conceptos. Ahora revisemos la definición básica de salario. El salario es el pago que recibe una persona trabajadora por prestar servicios. Puede expresarse como sueldo, jornal, comisión u otra forma de pago. Lo importante es que esté vinculado al trabajo realizado o puesto a disposición del empleador. En el lenguaje común, muchas veces usamos salario y remuneración como sinónimos. En gestión laboral, remuneración puede ser un concepto más amplio. Pero para este repaso, lo central es identificar qué recibe el trabajador por su trabajo. Ahora veamos el salario mínimo legal. El salario mínimo legal es el monto mínimo que debe respetarse en una relación laboral, según la normativa vigente. No significa que todos deban ganar exactamente eso. Significa que no se debe pagar por debajo de ese mínimo cuando corresponde aplicarlo. Cuidado.
Una empresa no puede justificar un pago menor diciendo, recién está aprendiendo, somos pequeños o todavía está en prueba. Si hay relación laboral y corresponde aplicar el salario mínimo, debe respetarse. Ejemplo, una persona trabaja jornada completa, cumple horario y recibe órdenes. La empresa le paga por debajo del mínimo. ¿Qué problema aparece? Un problema salarial y normativo. Desde la gestión organizacional, pagar adecuadamente reduce conflictos. También mejora percepción de justicia. Cuando el salario es confuso o insuficiente, aparecen reclamos, desmotivación y rotación. Para el examen recuerda esta idea. El salario mínimo legal es un piso de protección. No es un premio. No es una sugerencia. Es un límite básico que la organización debe respetar cuando corresponde. Ahora veamos dos formas de pago: salario a destajo y salario a comisión. Primero, salario a destajo. El salario a destajo se relaciona con la cantidad producida o realizada. La persona recibe pagos según unidades, piezas, tareas o producción. Ejemplo, una persona recibe pago por cada prenda confeccionada. Mientras más produce, mayor puede ser el pago. Pero cuidado, el destajo no debe usarse para abusar. No debe generar jornadas excesivas. No debe empujar al trabajador a sacrificar salud, descanso o seguridad. También debe respetar condiciones laborales aplicables. Ahora veamos el salario a comisión. La comisión se vincula con resultados comerciales. Por ejemplo, ventas realizadas, clientes captados o metas alcanzadas. Ejemplo, una vendedora recibe un pago base y además una comisión por cada venta cerrada. La comisión puede motivar, pero también puede generar presión. Si la meta es irreal, el trabajador puede frustrarse. Si la regla no está clara, aparecen conflictos. Si solo se premia vender, pueden aparecer malas prácticas. Desde la psicología organizacional, esto importa mucho. La forma de pago influye en conducta. Un sistema de comisiones puede orientar esfuerzo, pero también puede fomentar competencia excesiva, estrés o conflictos entre compañeros. Para el examen, diferencia así: destajo, pago según producción o unidades. Comisión, pago según ventas o resultados comerciales. Ambos son formas de salario. Ambos requieren reglas claras. Y ambos deben gestionarse con criterio. Ahora veamos dos formas de pago: salario a destajo y salario a comisión. Primero, salario a destajo. El salario a destajo se relaciona con la cantidad producida o realizada. La persona recibe pagos según unidades, piezas, tareas o producción. Ejemplo, una persona recibe pago por cada prenda confeccionada. Mientras más produce, mayor puede ser el pago. Pero cuidado, el destajo no debe usarse para abusar. No debe generar jornadas excesivas. No debe empujar al trabajador a sacrificar salud, descanso o seguridad. También debe respetar condiciones laborales aplicables. Ahora veamos el salario a comisión. La comisión se vincula con resultados comerciales. Por ejemplo, ventas realizadas, clientes captados o metas alcanzadas. Ejemplo, una vendedora recibe un pago base y además una comisión por cada venta cerrada. La comisión puede motivar, pero también puede generar presión. Si la meta es irreal, el trabajador puede frustrarse. Si la regla no está clara, aparecen conflictos. Si solo se premia vender, pueden aparecer malas prácticas. Desde la psicología organizacional, esto importa mucho. La forma de pago influye en conducta. Un sistema de comisiones puede orientar esfuerzo, pero también puede fomentar competencia excesiva, estrés o conflictos entre compañeros. Para el examen, diferencia así: destajo, pago según producción o unidades. Comisión, pago según ventas o resultados comerciales. Ambos son formas de salario. Ambos requieren reglas claras. Y ambos deben gestionarse con criterio. Ahora pasamos a la sesión 7. Ley 29.783 y riesgos psicosociales. Esta sesión cierra la primera parte del curso antes del examen parcial. Ya vimos organizaciones, talento humano, derecho laboral, contrato, beneficios y salario. Ahora la pregunta cambia. No solo preguntamos cómo se contrata o cómo se paga. Ahora preguntamos cómo se protege la salud y seguridad de quien trabaja. Allí entra la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley busca promover una cultura de prevención. Ojo con esta palabra. Prevención significa actuar antes del daño. No esperar a que ocurra un accidente. No esperar a que el trabajador se enferme. No esperar a que el clima laboral explote.
La seguridad y salud en el trabajo no se limita a cascos, extintores o señalización. También incluye condiciones que afectan la salud mental, el bienestar y la organización del trabajo. Ejemplo simple: una oficina puede no tener máquinas peligrosas, pero si hay sobrecarga extrema, jefaturas agresivas, horarios impredecibles y falta de apoyo, también puede haber riesgo laboral. La Ley 29.783 involucra al empleador, al trabajador y al Estado. El empleador debe prevenir. El trabajador debe participar y cumplir normas de seguridad. El Estado supervisa, regula y promueve condiciones adecuadas. Para el examen, recuerda esta idea. La Ley 29.783 no es solo una ley para accidentes físicos. También ayuda a pensar la prevención de riesgos que afectan la salud integral del trabajador. La seguridad y salud en el trabajo debe formar parte de la gestión organizacional. Ahora revisemos principios, derechos y obligaciones. Un principio central de la Ley 29.783 es la prevención. La organización debe anticipar riesgos. Debe identificarlos, evaluarlos y controlarlos. No basta decir nunca ha pasado nada. La prevención no funciona por suerte. Funciona por gestión. Otro principio importante es la responsabilidad. El empleador tiene deber de prevención. Debe ofrecer condiciones seguras y saludables. Debe informar, capacitar y tomar medidas razonables para reducir riesgos. También está el principio de información y capacitación. El trabajador necesita conocer los riesgos de su puesto. Si no entiende el riesgo, difícilmente podrá prevenirlo. Cuidado. Capacitar no es solo hacer firmar una hoja. La capacitación debe ser clara, pertinente y útil. También está la participación. Los trabajadores deben poder comunicar riesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces quien realiza el trabajo detecta problemas que la gerencia no ve. Ejemplo: una recepcionista puede notar sobrecarga, trato agresivo de usuarios o falta de pausas. Si nadie la escucha, la organización pierde información clave. Ahora veamos derechos y obligaciones. El trabajador tiene derecho a recibir información, capacitación y condiciones seguras. También tiene derecho a comunicar riesgos y participar en acciones preventivas. Pero también tiene obligaciones. Debe cumplir normas de seguridad. Debe asistir a capacitaciones. Debe informar situaciones de riesgo. Y debe colaborar con las medidas preventivas. El empleador, por su parte, debe identificar riesgos, prevenir daños, capacitar, implementar controles y hacer seguimiento. Para el examen, quédate con esto. La seguridad y salud en el trabajo no depende de una sola persona. Es una responsabilidad organizada. Pero la obligación principal de prevención recae en el empleador. Ahora entremos a factores psicosociales. Un factor psicosocial es una condición del trabajo que influye en la experiencia del trabajador. Puede proteger o puede afectar. Depende de cómo esté organizado el trabajo. Ejemplos de factores psicosociales: carga laboral, claridad de funciones, autonomía, liderazgo, apoyo social, jornada, turnos, reconocimiento, relaciones laborales, clima de trabajo. Ojo, factor psicosocial no siempre significa riesgo. Un buen liderazgo puede proteger. Una carga razonable puede ordenar el trabajo. Una comunicación clara puede reducir tensión. El problema aparece cuando esa condición se vuelve dañina. Ahí hablamos de riesgo psicosocial. Riesgo psicosocial es la posibilidad de daño psicológico, físico o social asociado a condiciones del trabajo. Ejemplo simple. Tener metas laborales es normal. Pero tener metas imposibles, presión constante, gritos y falta de apoyo puede convertirse en riesgo psicosocial. Otro ejemplo. Tener jefe no es riesgo. Pero tener una jefatura humillante, contradictoria o agresiva sí puede generar riesgo. Entonces la diferencia clave es esta. Factor psicosocial, condición del trabajo. Riesgo psicosocial, posibilidad de daño por esa condición. Para el examen, esta diferencia es importantísima. Si el caso solo menciona una condición, identifica el factor. Si esa condición puede generar daño, malestar o deterioro, analiza el riesgo. La psicología ayuda mucho aquí, porque evita explicar todo como problema personal del trabajador. A veces el malestar no nace solo de la persona. Nace de la forma en que está organizado el trabajo. Veamos los riesgos psicosociales más comunes. Primero, estrés laboral. Aparece cuando las demandas del trabajo superan los recursos que la persona percibe tener. Más tareas que tiempo. Más presión que apoyo.
más exigencia que claridad. Cuidado. El estrés no debe normalizarse como si fuera parte obligatoria del trabajo. Segundo, agotamiento laboral. Puede aparecer por exigencia sostenida, carga excesiva y poca recuperación. La persona se cansa física y emocionalmente. Baja su rendimiento. Y puede perder motivación. Tercero, conflicto interpersonal. Ocurre cuando las relaciones laborales se vuelven tensas, agresivas o poco colaborativas. Puede aparecer entre compañeros, con jefes o con usuarios. Cuarto, violencia laboral. Incluye maltrato, hostilidad, humillaciones, amenazas o conductas que dañan la dignidad del trabajador. No debe minimizarse como carácter fuerte o forma de dirigir. Quinto, sobrecarga. Hay demasiadas tareas, demasiada presión o pocos recursos. La sobrecarga aumenta errores, cansancio y frustración. Sexto, ambigüedad de rol. La persona no sabe qué se espera de ella. No entiende sus funciones. Recibe instrucciones incompletas. O no sabe qué prioridad seguir. Séptimo, conflicto de rol. La persona recibe órdenes contradictorias. Un jefe dice una cosa, otro jefe dice otra, y luego culpan al trabajador. Octavo, falta de apoyo. El trabajador enfrenta problemas sin orientación, sin ayuda y sin respaldo. Eso aumenta tensión y sensación de aislamiento. Para el examen piensa así. No memorices riesgos como una lista. Relaciona cada riesgo con la situación del caso. Si hay presión excesiva, piensa en estrés o sobrecarga. Si hay órdenes confusas, piensa en ambigüedad o conflicto de rol. Si hay maltrato, piensa en violencia laboral. Si no hay ayuda, piensa en falta de apoyo. Finalmente, veamos evaluación y prevención de riesgos psicosociales. Evaluar riesgos psicosociales no es solo aplicar una encuesta. Es recoger información, identificar factores, detectar áreas críticas y priorizar acciones. En el curso usamos el modelo CENSOPAS como referencia para ordenar esta evaluación. La lógica básica es simple. Primero, identificar factores presentes. Por ejemplo, carga laboral, liderazgo, claridad de rol, apoyo social, jornada o reconocimiento. Segundo, revisar si esos factores generan riesgo. Por ejemplo, sobrecarga, estrés, agotamiento, conflicto o mal clima. Tercero, estimar el nivel de riesgo. Puede ser bajo, medio o alto. Cuarto, sustentar con evidencias. No basta decir hay estrés. Hay que señalar qué parte del caso lo muestra. Quinto, proponer acciones preventivas. Las acciones deben ser viables. No frases bonitas. Ejemplo, si hay ambigüedad de rol, la acción puede ser aclarar funciones y canales de supervisión. Si hay sobrecarga, revisar distribución de tareas y prioridades. Si hay liderazgo agresivo, capacitar, supervisar y corregir estilos de dirección. Si hay falta de apoyo, mejorar acompañamiento y comunicación. Ojo para el examen. Prevenir riesgos psicosociales no significa mandar al trabajador a ser más fuerte. Significa revisar condiciones de trabajo. Carga. Rol. Liderazgo. Apoyo. Jornada. Reconocimiento. Clima. Cierre de la sesión 7. La Ley 29.783 promueve una cultura de prevención. La seguridad y salud en el trabajo protege la integridad del trabajador. Los factores psicosociales son condiciones del trabajo. Los riesgos psicosociales aparecen cuando esas condiciones pueden generar daño. Y la evaluación permite identificar, sustentar y proponer medidas preventivas. Con esto cerramos el recorrido de las sesiones 1 a 7 y pasamos al repaso final para el examen parcial. Ahora hagamos el repaso final integrado. La idea no es memorizar palabra por palabra. La idea es conectar el curso. Primero, las organizaciones 4.0. Una organización actual no solo necesita tecnología. También necesita reglas claras, gestión humana y adaptación al cambio. Puede usar plataformas, datos, automatización o inteligencia artificial. Pero si gestiona mal a las personas, aparecen conflictos. Segundo, gestión del talento humano. El talento humano no es solo contratar personas. Implica atraer, seleccionar, formar, evaluar, motivar y retener. Desde la psicología, esto importa porque las personas no son piezas reemplazables. Tienen expectativas, emociones, necesidades, capacidades y límites. Tercero, derecho laboral. El derecho laboral regula la relación entre empleador y trabajador. Busca equilibrar una relación que no siempre es igualitaria. El trabajador depende del empleo,
El empleador organiza, dirige y toma decisiones. Por eso existen normas laborales. Ojo con esto. Las normas no son un obstáculo para gestionar. Son parte de una gestión responsable. Cuarto, contrato de trabajo. El contrato ordena la relación laboral. Pero no basta mirar el nombre del documento. Importa lo que ocurre en la realidad. Si hay prestación personal, remuneración y subordinación, puede existir relación laboral, aunque el papel diga otra cosa. Esa es la primacía de la realidad. Quinto, beneficios laborales. Los beneficios no son premios, no son favores. Son derechos que se activan cuando existe relación laboral y se cumplen las condiciones. Gratificaciones, pagos en fechas específicas. Asignación familiar, carga familiar acreditada. Bonificación por tiempo de servicios, permanencia o antigüedad, cuando corresponde. CTS, protección económica ante el cese. Utilidades, participación en resultados de la empresa, cuando corresponde. Sexto, salario. El salario es la contraprestación principal por el trabajo. No es gratificación. No es CTS. No es salario emocional. Es el pago central, por prestar servicios. Puede haber salario mínimo, salario a destajo, salario a comisión y salario emocional. Pero el salario emocional no reemplaza al salario económico. Cuidado con eso. Una empresa no puede decir pagamos poco pero hay buen ambiente. El buen ambiente ayuda. Pero no reemplaza derechos laborales. Séptimo, Ley 29.783 y riesgos psicosociales. La seguridad y salud en el trabajo busca prevenir daños. No solo accidentes físicos. También riesgos que afectan la salud mental y el bienestar. Los factores psicosociales son condiciones del trabajo. Por ejemplo, carga laboral, liderazgo, rol, apoyo, jornada, reconocimiento y clima. El riesgo aparece cuando esas condiciones pueden generar daño. Estrés. Agotamiento. Sobrecarga. Ambigüedad de rol. Conflicto de rol. Violencia laboral. Falta de apoyo. Mal clima. Para el examen, piensa así. Si el caso habla de tecnología y cambio, conecta con organizaciones 4.0. Si habla de selección, motivación o retención, conecta con talento humano. Si habla de derechos, deberes y relación empleador-trabajador, conecta con derecho laboral. Si habla de horario, órdenes, pago y supervisión, conecta con contrato de trabajo. Si habla de gratificación, CTS, asignación familiar o utilidades, conecta con beneficios laborales. Si habla de pago por trabajo, conecta con salario. Si habla de salud, prevención, sobrecarga, estrés o violencia, conecta con seguridad y salud en el trabajo. La clave está en leer el caso con calma. No respondas por intuición. Primero identifica el tema. Luego identifica el concepto. Finalmente justifica con una frase clara. Llegamos al cierre del video. Has repasado las sesiones 1 a 7 del curso Psicología y Normativas Laborales en la gestión organizacional. El recorrido tuvo una lógica. Primero vimos cómo cambian las organizaciones. Luego vimos por qué el talento humano necesita gestión. Después revisamos el derecho laboral como marco de protección. Luego pasamos al contrato de trabajo. Después revisamos beneficios laborales. Luego salario. Y finalmente seguridad, salud en el trabajo y riesgos psicosociales. Todo se conecta. Una organización puede ser moderna, digital y productiva. Pero si contrata mal, paga mal, comunica mal o descuida la salud del trabajador, tendrá problemas. Puede tener conflictos laborales. Puede perder